Buenos días con todos alumnos. Para este video nosotros vamos a tratar ahora la segunda condición de equilibrio que tiene que ver con el momento de fuerza o también lo podemos llamar torque. Sí, eso es lo que vamos a tratar en la clase del día de hoy. Segunda condición de equilibrio, momento de fuerza o torque. La palabra torque es sinónimo de giro o rotación. Hablar de torque es lo mismo que hablar de giro o rotación. Aquí dice, aquí vamos a ver fuerzas que provocan giros a los cuerpos. ¿Sí? Este tipo de fuerzas van a provocar giros en los cuerpos. Estos cuerpos generalmente son alargados. Principalmente se les conoce como cuerpos rígidos, que un ejemplo de ese tipo de cuerpos son las barras. ¿Sí? Si ustedes saben, pues las barras son cuerpos alargados en su longitud. Muy bien. ¿Qué más dice por aquí? Dice, bueno, aquí ya estamos definiendo al torque. Dice, el torque es una magnitud física vectorial. ¿Sí? Ojo con esto, es una magnitud física vectorial. Y su valor me indica el efecto de rotación o giro causado por la fuerza alrededor de un punto o un eje. ¿Qué más dice por aquí? Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo 1 dice cuando abren una puerta. Cuando ustedes abren una puerta, le están aplicando una fuerza con su brazo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ustedes quieren entrar a su casa, empujan la puerta hacia adentro. Entonces, al aplicar una fuerza a ustedes con su brazo, esta puerta va a girar y va a girar alrededor de las bisagras. ¿Sí? Ese es un ejemplo de torque. Otro ejemplo, el columpio. Por aquí tenemos una imagen, ¿sí? Esta vendría a ser el cuerpo rígido, que vendría a ser una barra alargada, y el punto de rotación vendría a ser este de aquí, este que les estoy señalando. Ese vendría a ser el punto de rotación, ¿sí? El columpio puede girar por el lado izquierdo, derecho, perdón, como por el lado izquierdo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, ahora vamos a ver de qué forma nosotros podemos calcular al torque. Muy bien, cálculo de torque entonces. Bien, dice, para calcular el torque lo primero que se debe hacer es escoger un punto de referencia. Eso es clave, muchachos. Para nosotros poder proceder a calcular un torque, siempre debemos tener un punto de referencia o también, como se le llama, un eje de giro. ¿Ya? Ese es el primer paso, escoger un punto de referencia. Luego dice, luego de eso vamos a dibujar todas las fuerzas que pueden actuar sobre el cuerpo. Como quien dice, aplicamos diagrama de cuerpo libre. Lo que hicimos para la primera condición de equilibrio. Aquí dice, matemáticamente se calcula como la siguiente ecuación. El momento de fuerza o torque se representa como m sub 0. Así como esto que está aquí. M sub 0. Así se representa el momento de fuerza o torque. Y se calcula como la multiplicación de la magnitud de la fuerza por la distancia. ¿Sí? ¿Qué fuerza y qué distancia? Vamos a ver. La distancia es la distancia desde la ubicación de la fuerza hasta el punto de referencia. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? La distancia desde la ubicación de la fuerza hasta el punto de referencia. F es la magnitud de la fuerza y las unidades del torque vendrían, en el sistema internacional vendrían a ser los newtons por metros. Newtons de fuerza y metros de distancia. Entonces, los newtons por metro vendrían a ser las unidades en el sistema internacional del torque. Otra cosita que dice por aquí es la fuerza F y la distancia D deben ser siempre perpendiculares. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que formen un ángulo de 90 grados para que pueda existir el giro. Esto es obligatorio, muchachos. La fuerza y la distancia deben de formar un ángulo de 90 grados para que pueda haber torque. Si no forman un ángulo de 90 grados, entonces no hay torque, como por ejemplo una fuerza que es
paralela a la distancia. Esa fuerza, como ya vamos a ver de aquí más tarde en un ejemplo, esa fuerza no produce giro para nada. Ya, esto lo vamos a ver en un momento. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí entonces? La convención de signos. Algo muy importante también, muchachos, es la convención de signos. Dice aquí, cuando el giro tiene sentido antihorario, es decir, giro en contra de las manecillas del reloj, debe tener signo positivo. Y cuando el giro de una barra de un cuerpo tiene el sentido horario, es decir, gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj, entonces debe tener signo negativo. No se olviden. Sentido antihorario, signo más, y sentido horario, signo menos. Muy bien, ahora vamos a ver unos casos particulares. Por ejemplo, aquí tenemos esta barra de color azul que está sostenida en este punto de aquí. ¿Sí? Este vendría a ser el punto de referencia o el eje de giro. Ya lo establecí, y vamos a suponer que aplicamos una fuerza F de esta forma. Una fuerza F de esta forma, es decir, verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta fuerza a esta barra? Lo que le va a hacer es que esta barra va a girar hacia arriba, es decir, aquí no se va a mover, ahí es un punto fijo. ¿Sí? Entonces, esta barra se va a ir hacia arriba, hacia arriba. Entonces, su giro está obviamente en sentido antihorario. Antihorario porque está yendo hacia arriba, es decir, su giro está así. Entonces está yendo en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto su sentido es antihorario, entonces debe tener signo más. Muy bien, aquí podemos ver que la fuerza y la distancia son perpendiculares. Entonces para calcular el momento o torque no hay ningún problema. Lo podemos calcular como la fuerza por la distancia. Ya saben, con el signo más porque el sentido es antihorario. Signo más entonces que aquí se sobreentiende la magnitud de la fuerza y la distancia. No hay ningún problema allí porque la fuerza y la distancia son perpendiculares y me está cumpliendo la teoría. Ahora, ¿qué pasa si es que en vez de tener una fuerza dirigida verticalmente hacia arriba, tenemos una fuerza dirigida verticalmente hacia abajo? Es decir, por aquí, de esta manera. Entonces, esta fuerza lo que le va a hacer a esta barra es que la va a hacer girar hacia abajo. Es decir, aquí no se mueve, ya saben ustedes, aquí no se mueve. Entonces, la va a hacer girar hacia abajo y va a tener un sentido horario. Entonces, para calcular el momento, aquí debe tener signo menos. Ya saben que cuando su giro es en el sentido horario, debe tener signo menos. Menos. Entonces, aquí debe ser menos. Muy bien. Listo. Tampoco no hay ningún problema, pues, porque si la fuerza está por aquí, entonces igual va a formar un ángulo de 90 con la distancia. Van a ser perpendiculares, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, eh, una fuerza de esta forma? Es decir, esta fuerza es horizontal, al igual que la distancia. Punto O. Entonces, si la distancia y la fuerza son horizontales, no me está cumpliendo la teoría, porque la teoría dice que deben ser perpendiculares. Entonces, aquí están horizontales, no forman un ángulo de 90 grados, entonces el momento de una fuerza horizontal es cero. Nada más. A este caso de aquí se le conoce como momento máximo, y a este caso de aquí se le conoce como momento mínimo. Ya saben ustedes, entonces una fuerza que tiene la misma, que es paralela a la distancia, entonces no produce giro. Por lo tanto, el momento es cero. ¿Ya? En cambio, una fuerza que es perpendicular a la distancia sí produce giro y se calcula de esta manera. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos una barra en la cual actúa una fuerza que no es ni horizontal ni vertical? Es decir, no es paralela a la distancia ni tampoco es perpendicular a la distancia. ¿Qué hacemos en este caso? Además sabemos que esta fuerza con la horizontal
forma un ángulo θ. ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, nosotros sabemos que para que esa barra tenga giro, nosotros necesitamos una fuerza perpendicular a la distancia. Y esta fuerza que está aquí, así tal como está, como lo están viendo, no es perpendicular a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para calcular el torque? Lo que debemos hacer es muy fácil, muchachos. Debemos descomponer esta fuerza. Una componente en X y una componente en Y. Si reordenamos estas componentes de forma que interactúen directamente con la barra, vamos a tener esto de aquí, allí y allí. Entonces, ¿cuál de esas dos componentes creen ustedes que va a producir giro a esta barra? ¿La que es paralela a la distancia o la que es perpendicular a la distancia? Obviamente la que es perpendicular a la distancia, o sea, esta de aquí. Y como está opuesta al ángulo, entonces debe ser seno de θ, la magnitud de la fuerza por el seno de θ. Y bueno, y para que sepan, aquí debe ser F coseno de θ, pero ya saben que esta fuerza horizontal no produce giro, por lo tanto, no me interesa. En cambio, esta de aquí, que es perpendicular a la distancia, sí me interesa. Entonces, ¿cómo calculo yo al momento o torque? Lo calculo de la siguiente manera. F seno de θ, es decir, esta fuerza perpendicular, multiplicado por la distancia desde aquí hasta aquí. Toda esta distancia, multiplicado por esta fuerza seno de θ, yo obtengo al momento de fuerza o torque. Muy bien. Ahora sí, ya podemos, como ya sabemos nosotros cómo se calcula el torque, ya sabemos qué es lo que necesitamos para poder calcular el torque. Ahora sí vamos a entrar más de lleno a la segunda condición de equilibrio. Y dice así: para que un cuerpo rígido, es decir, una barra, permanezca en equilibrio de rotación, la suma de todos los momentos en torno a un eje o punto de referencia debe ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Dice, sea F1, F2 y F3 las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, es decir, sobre una barra, los momentos asociados a esas fuerzas serán M de F1, M de F2 y M de F3. Es decir, M de F1 es el torque para la fuerza 1, M de F2 vendría a ser el torque para la fuerza 2 y M de F3 vendría a ser el torque para la fuerza 3. Es decir, como son tres fuerzas, obviamente deben ser tres torques, una para cada uno. Si tenemos un caso que sean cuatro fuerzas, entonces van a haber cuatro torques. Si son cinco fuerzas, entonces cinco torques. Si son seis fuerzas, seis torques. Y así sucesivamente. Un torque para cada fuerza. ¿Ya? Ya saben ustedes cómo se calculan los torques. Entonces, ¿qué es lo que me dice la segunda condición de equilibrio? Dice, la suma de todos esos momentos, de todos estos momentos, debe ser igual a cero. Es decir, matemáticamente vamos a tener esto de aquí. M de F1 más M de F2 más M de F3 igual a cero. Esto es lo que me dice la segunda condición de equilibrio. Y para no escribir toda esta suma, vamos a abreviarlo utilizando el símbolo matemático que ustedes ya conocen llamado sumatoria. Ahí está. Entonces la sumatoria de todos los momentos es igual a cero. Y listo. Esa es la segunda condición de equilibrio. Bien, entonces para entender un poco mejor lo que hemos visto en las diapositivas, es decir, para entender mejor la teoría, vamos a resolver este pequeño problema, más o menos para tener una idea. Dice, el diagrama muestra una regla sin peso. Cuando les diga esto, muchachos, una regla sin peso o peso despreciable, entonces ustedes deben de estar seguros, deben de saber, deben de asumir que la barra no tiene peso, por lo tanto no la van a dibujar.
Si es que no les dijeran nada y si es que le dice el peso de la barra es, entonces van a dibujar el peso a partir del punto medio de la barra verticalmente hacia abajo, así como lo vimos en la parte 1 de estática. Ya, pero como aquí dice sin peso, entonces vamos a despreciar el peso de la barra. Bien, articulada en O dice, en el punto de aquí. Este es el punto de referencia. ¿Ya? Muy bien, dice, calcule la fuerza F, es decir, esta fuerza que está aquí, que equilibra a la pesa de 45 newton. Esa que está aquí, este cuerpo de aquí tiene un peso de 45 newton. Entonces, si nosotros dibujamos el peso de ese cuerpo, ya saben ustedes que siempre debe ser verticalmente hacia abajo, allí. Ese peso es de 45 newton. Lo vamos a volver a escribir acá. 45 newtons. Muy bien. Es cierto que este cuerpo está, digamos, colgado de una cuerda, pero aquí no se vayan a confundir porque usted debe de pensar si hay cuerda hay tensión. No. Bueno, sí hay, pero aquí la tensión no me interesa. Recuerden que estamos en la segunda condición de equilibrio, solamente fuerzas que hacen girar a la barra. ¿Ya? Lo que a mí me debe de interesar es el peso del cuerpo, porque ese peso del cuerpo va a hacer que la barra trate de girar hacia abajo, hacia abajo. Este punto fijo, este punto es fijo y la barra va a girar hacia abajo, ¿ya? Y a mí la fuerza que me interesa es el peso del cuerpo, la tensión no, ¿ya? Muy bien, entonces si yo traslado este peso y lo coloco aquí, vamos a tener eh, algo así, muchachos, algo así. ¿Ya? Pero mejor para no equivocarnos lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, miren, vamos a suponer entonces que esta es la barra, la regla. ¿Sí? Esta fuercita de aquí de 45 newtons va a hacer que gire así. Así, perdón, así. Ahí. Ese va a ser el giro que va a hacer esta barra de aquí. Muy bien. Como tenemos dos fuerzas, la fuerza de 45 newton y la fuerza de F que nos piden calcular, vamos a tener dos momentos. Ya saben ustedes que el número de momentos es igual al número de fuerzas. Entonces, si son dos fuerzas, van a ser dos momentos. Bien, entonces vamos a calcular el momento de la fuerza del peso, el momento del peso. Entonces colocamos el momento del peso es igual, ya saben, un momento, un torque en general se calcula como la fuerza por la distancia. La magnitud de la fuerza en este caso es 45 newtons. La magnitud del peso, 45 por la distancia entre la ubicación de la fuerza y el punto de referencia, es decir, hasta aquí. Toda esta distancia es de 0.6 metros, que es lo mismo que nosotros escribamos 6 entre 10. 6 entre 10 es 0.6, así que da igual. Algo que me olvidaba, muchachos, aquí es de el signo. Vamos a ver qué signo es momento del peso igual. Vamos a ver qué signo es el que debería ir aquí. Miren. A ver, vamos a ver. Esta fuerza del peso, este peso, va a hacer que la barra gire hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, si está girando hacia abajo, ¿qué sentido tiene? ¿Horario o antihorario? Recordemos por aquí. Recuerden que el sentido antihorario es este de aquí, contrario a las manecillas del reloj, y debe tener signo más. Y el sentido horario es el sentido que está a favor. A ver, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Y el sentido horario es el sentido que está a favor de las manecillas del reloj. Y va a tener signo menos. Vamos a ver entonces cómo es el giro de esta barra gracias al peso. Como ya les dije, el peso va a hacer que esta barra gire hacia abajo. Entonces va a tener este giro, es decir, así ven, ahí.
Entonces, obviamente tiene el sentido antihorario, por lo tanto va a tener el signo más. Deben ser ustedes muy cuidadosos, muchachos, para establecer los signos. Deben de estar bien seguros y ver bien cómo es el giro que produce la fuerza a la barra. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a calcular esto de aquí. A ver, le sacamos quinta por aquí 2 y le sacamos quinta por aquí 9. Bien, sacamos mitad por aquí 1 y sacamos mitad por aquí 3. Entonces 3 por 9 es 27. 27 newtons por metro. Listo, muy bien. Ahora sí, ya calculamos el momento para el peso. Ahora vamos a calcular el momento para la fuerza F. Para esta fuerza que está aquí. Ya saben ustedes la magnitud de F, que no lo conozco, entonces le coloco la letra F y multiplicado por la distancia. Es decir, desde aquí, desde donde está la fuerza hasta el punto de referencia, que es 0.9 metros. Que ese 0.9 metros lo puedo escribir como 9 sobre 10. Da lo mismo. Listo. Muy bien. Ahora falta establecer el signo. ¿De qué forma hace girar esta fuerza F a la barra? A ver, esta fuerza F va a hacer girar a la barra hacia abajo. Así. Entonces va a tener ahí. Y este giro coincide con el sentido horario, es decir, signo menos. Entonces va a tener signo menos. Allí. Listo. Muy bien. Vamos a ordenar esto. El momento para la fuerza F. Menos 9 sobre 10 por la fuerza F. Muy bien, ya tengo al momento del peso y al momento de la fuerza F. Ahora sí vamos a aplicar segunda condición de equilibrio. Condición de equilibrio. ¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio? Pues que la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a 0. Es decir, vamos a sumar el momento del peso más el momento de la fuerza F y lo igualamos a 0. Entonces vamos a tener 27 más, y aquí ponemos el menos 9 sobre 10 F. Y eso lo igualamos a 0. Muy bien, si yo quiero hacer desaparecer los paréntesis, entonces el signo que va a quedar aquí es menos. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. ¿Sí? Hacemos desaparecer los paréntesis y nos va a quedar eso de allí. Muy bien. Como ese está con signo negativo, lo puedo pasar al otro lado con signo cambiado, es decir, con signo más. Y vamos a tener que 27 es igual a 9 sobre 10 F. Como el problema me pide calcular F, entonces lo despejo. Y vamos a tener este 10 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y vamos a tener 10 por 27. Y este 9 que está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Es decir, sobre 9. ¿Y cuánto me da esto? Muy fácil. Eso ya es matemáticas, fácil de calcular. Sacamos novena por aquí 1 y novena por aquí 3. Entonces 10 por 3 es 30. Y listo. Entonces la fuerza F es de 30 newtons. Es decir, el valor de esta fuerza es de 30 newtons para que la barra se mantenga horizontal. Para que la barra se mantenga en equilibrio. Es decir, para que no se incline ni para acá, ni tampoco se incline para acá. Esta fuerza debe tener el valor de 30 newtons para que se mantenga horizontal. Es decir, para que se mantenga en equilibrio. Y es así, muchachos, como deben resolver un ejercicio de la segunda condición de equilibrio. Primero deben calcular los momentos asociados a cada fuerza y luego aplicar la segunda condición, que ya es sumar todos los momentos e igualarlos a 0. Y nada más. Muy bien, muchachos. Hasta aquí esta clase. Ya saben, tienen alguna pregunta, me escriben y nos vemos hasta la siguiente semana.